Que Dios los bendiga a esta hora. Amados hermanos, a esta hora hemos llegado para hablar de la palabra de Dios. Quiero agradecerles a cada uno de nuestros hermanos que están trabajando y el esfuerzo que está llevando a cabo, todo en la obra de Dios. Por esta vez no vamos a transmitir en la lengua Tenec. Hoy esta vez vamos a transmitir solamente nuestro habla en la lengua castellano, y por motivos de mi salud que no me lo ha permitido todavía, todavía hay algunas molestias que no me ha permitido estar con bien, pero le doy gracias a Dios porque estoy aquí delante y nuevamente a hablar de la palabra de Dios. Quiero saludar a mis hermanos que están en diferentes lugares, agradeciendo a los oyentes que estamos transmitiendo desde San Fernando, Tamaulipas, México, agradeciendo a los radioescuchas que nos escuchan en diferentes lugares. Quiero enviarles un saludo a los hermanos que están trabajando allá por Guatemala. Sabemos que está el hermano Aldo, mexicano, delicado de salud. Vamos a estar orando por ellos y gracias por cada uno de los hermanos que están preocupados, por cada uno de nuestros hermanos que se sienten con esta debilidad y de la salud de cada uno. Gracias a los hermanos que están en otros lugares escuchando, agradeciéndote todo el programa que hoy se está llevando a cabo. Quiero decirles, hermanos, que hoy vamos a ver el tema de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, estamos viendo que cada uno de nosotros hemos siempre buscado la palabra, hemos buscado la enseñanza, hemos buscado cada uno nuestros pensamientos. ¿Qué es la eternidad? Dice ahí en el Deuteronomio que la eternidad de Dios podemos encontrar, y es difícil que a muchos nosotros no entendemos lo que es la eternidad, pero la Escritura nos enseña a cada uno para poder entender. Así que, hermanos, amados míos, todos aquellos que nos están escuchando, gracias por cada uno de nosotros que están atentos en nuestro radio escucha. Hoy solamente vamos a transmitir, no va a haber transmisión en la lengua Tenec. Quiero agradecer a los hermanos que están allá escuchando en San Luis Potosí, los municipios de Tanlajas, de Tancanhuitz, Aquismón, San Luis Potosí. Pues hoy no vamos a transmitirlo en la lengua Tenec. Pero antes de irnos al estudio, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que Él es el que nos guíe, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da todo. Así que vamos a orar y a nuestros radioescuchas que están escuchando, los invito para que entremos en la palabra de Dios y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos estás dando. Gracias por la oportunidad que nos des, Señor, cada uno, y que cada uno estamos recibiendo el mensaje, la enseñanza. Bendito Padre, pues esta hora te pido, Padre, que os ruego por cada uno de los oyentes, por cada uno que están recibiendo el mensaje. Gracias, bendito Padre, porque nos permites estar con cada uno de nuestros oyentes. A esta hora, Padre, pues te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento, la sabiduría también, Padre, y que tú seas el que obres en cada uno de nuestros corazones, que tú derrames bendiciones por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que escucha tu mensaje y tu palabra, Padre. Te rogamos a ti y te pedimos bendiciones en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, amados míos, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio y podemos ir ahí en el capítulo 33 del verso 27 y ahí encontramos lo que nos dice el pasaje. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti
al enemigo. La palabra de Dios nos está hablando que la eternidad de Dios. Pero es tan difícil que cada uno de nosotros no podemos entender la palabra de Dios, que muchas de las veces nosotros hemos buscado qué es la eternidad, que algunas veces nosotros no nos queremos envejecer, que no queremos aceptar a nosotros que nos está pasando, transcurriendo el tiempo y que cada uno de nosotros se nos va a ir el tiempo y nosotros nos estamos envejeciendo. Que aunque nuestros corazones dicen, yo no estoy viejo, yo no estoy arrugado, como dicen unos, pero la palabra de Dios nos dice que la eternidad es eterno. Y nosotros tratamos de buscar cómo entender la eternidad. ¿Cuántos científicos y maestros o profesionistas en esta vida que hoy están encontrando o buscando la tecnología de buscar de no envejecerse? Algunos están practicando la cirugía, algunos están practicando de diferentes métodos para que no se vea el envejecimiento. Hermanos míos, la eternidad de Dios es una característica de Dios que ha mantenido inquieta la mente de los hombres, de generación en generación, los cuales continúan buscando en sus pensamientos humanos de tales como de quién lo hizo y de dónde vino y dónde fue su principio. ¿Cuántos hombres ahorita están preparando y buscando de que ellos no se quieren ver envejecimiento? Hermanos míos, nosotros vamos de pasada, nosotros vamos y nos tenemos que envejecernos. ¿Por qué? Porque el tiempo de nosotros están contados. La Escritura nos dice, entonces, hay una gran pregunta, son 3 preguntas, de que quién lo hizo y de dónde vino y de dónde fue su principio. ¿Cuántos pensamientos humanos ahorita, o maestros o conocedores que buscan y quieren saber de dónde viene su principio? ¿O quién fue el que lo hizo? Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de conocer esto, porque no es dada para nosotros esto. La Escritura nos dice, entonces, si estos hombres están buscando los métodos, nosotros buscamos algo mucho mejor dentro de la Escritura. Dice entonces la Escritura que jamás entenderemos la eternidad de Dios por medio de nuestros propios razonamientos. Es lo que nos da la enseñanza de la Escritura. Y jamás entenderá la eternidad de Dios por medio de la sabiduría humana. Jamás. La Escritura es muy clara y precisa, porque no tenemos nosotros una experiencia en las cosas eternas, porque no tenemos una experiencia lo infinito. Lo único que conocemos nosotros son las cosas que nos rodean, los cuales caminan juntamente con nosotros hacia la muerte. Así es, hermanos. Nosotros no tenemos ese conocimiento y nunca lo vamos a poder lograr. Por más preparado que esté, por más universitarios que tenga. No, hermanos. Amados oyentes, la palabra de Dios es muy precisa y está muy clara, que nosotros no lo podemos lograr ni lo vamos a poder entender lo que está hablando. La eternidad de Dios, lo vamos a ver más adelante, donde Él habita y que nosotros no podemos entrar si nosotros no tenemos el medio. Pero hay un lugar donde sí podemos. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de nuestras enseñanzas. Dice la Escritura que entonces, para poder entender la eternidad de Dios, necesitamos primeramente ejercitar la fe. Y yo quiero preguntar, amados hermanos, hermanos que me están oyendo, amigos, oyentes, ejercitar la fe. ¿Qué significa la fe? ¿Qué es lo que nosotros siempre nos hemos hablado y hemos dicho? Yo tengo fe. Pero realmente la palabra fe quiere decir realizar las funciones propias. Y en otra parte nos dice también que es profesar
ejercer, practicar y poner en ejercicio lo que tú tienes fe. No solamente con que digas, yo tengo fe y es suficiente. No, amados hermanos. Tenemos que practicarle, tenemos que hacer un cambio en la vida para nosotros. Y tenemos que poner en ejercicio. Si usted no practica la fe, de nada te sirve aunque digas, yo tengo fe. Entonces la Escritura nos está diciendo que debemos de ejercitar primeramente la fe. Segundo, permitir que Dios mismo, por medio de su palabra, que nos dé a conocer detalladamente su eternidad. Y fue así como lo hizo desde los tiempos antiguos, y de esta manera lo hizo con Moisés. Si usted recordará, cuando Moisés fue llamado para que él fuera el líder, y él fue llamado por Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta? Pero Dios mismo se revela con Moisés y se da a conocer. Y entonces encontramos ahí la palabra, dice ahí, y fue así como lo hizo, desde los tiempos antiguos de esta manera, y lo hizo, la Escritura dice que lo hizo con Moisés, y Dios le da a conocer acerca de su eternidad antes que Moisés se presentara ante los hijos de Israel. Si usted se da cuenta, dice ahí en Éxodo, en el capítulo 3, del verso 13, lo podemos leer si tiene sus sagradas escrituras, ahí en el capítulo 3 del verso 13, veamos lo que nos dice la Escritura. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? En el verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, y me envió a vosotros. ¿Se da cuenta que la Escritura lo que nos está enseñando entonces? Esta expresión, lo que se está hablando en el capítulo 3 del verso 13 y 14 del libro de Éxodo, esta expresión nos significa entonces que Dios es lo que es en su poder, que Dios siempre ha sido Dios y que Dios existe por sí mismo. Moisés nuevamente lo afirma en su oración y dice estas palabras, antes de que naciesen los montes, antes de que formase la tierra y antes de que formase el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Dios es Dios. Desde el siglo hasta el siglo. Desde siempre y para siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo entonces nosotros podemos ir a buscar algo que si Dios está dando y está demostrando su poder? Y esto lo podemos encontrar en las Escrituras. Podemos conocer la eternidad de Dios, pero a través de la Escritura. Vayamos nuevamente a otro estudio que nos está dando otro ejemplo y veamos lo que nos enseña. Dice ahí, en Salmo 102, capítulo 102 de Salmos, del verso 25 al 27, y ve lo que nos enseña también la palabra de Dios. Dice el salmista, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Y nosotros no queremos aceptar el envejecimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que todos ellos como una vestidura y serán
envejecidos. Se envejecerán, dice la Escritura, como un vestido. Los mudarás y serás mudado. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La palabra de Dios nos está enseñando entonces que nosotros nos vamos a envejecer. Por más pomadas o medicamentos que queramos poner, por más que buscamos los mejores especialistas, no lo podemos lograr. La palabra de Dios entonces dice, y el salmista nos dice entonces que él siempre va a permanecer. Y fijemos mucho con atención a lo que dice el salmista. Dice ahí, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán, dice ahí. Entonces esta enseñanza nos dice, y nos significa que no se puede seguir la huella de sus años. Porque la eternidad de Dios no está sujeta al tiempo. El apóstol Pedro lo afirma y lo describe diciendo, amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La Escritura es muy precisa y está muy clara. Nosotros somos los que no entendemos. Nosotros somos los que no comprendemos lo que nos está enseñando la Escritura. Porque dice, ¿acaso no lo saben? ¿Acaso no han oído? Y pregunta a Dios por medio de un profeta. El Dios que creó los confines de la tierra no desfallece, no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. La enseñanza entonces nos está dando que nosotros no podemos alcanzar ni se cansa. Y el entendimiento nunca lo vamos a poder alcanzar. Vayamos nuevamente a la Escritura. Dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 6 del verso 13 al 16. La Escritura nos dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y que guardes el mandamiento sin máculas ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero ve lo que nos dice el verso 15, la cual en su tiempo mostrará al Rey bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, Señor de señores. Pero el verso 16, que es donde podemos ver que la eternidad de Dios, donde Él permanece, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, en el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El verso 16 nos enseña que Él es el único que tiene la inmortalidad. Esto significa que Dios nunca muere a través de los tiempos. El hombre ha buscado la forma de encontrar el secreto de la inmortalidad. El hombre entonces ha buscado diferentes formas para lograr la eternidad y de cómo preservar la vida sin que esté sujeta a la muerte. A la carta a los romanos nos enseña que hay hombres que buscan honra, gloria e inmortalidad. Pero lo único que han descubierto es que sus días están contados como la flor del campo. Dios es el único, el que tiene la inmortalidad. Y en el verso 16 que acabamos de leer,
enseña que Él habita en luz inaccesible. Esto significa que no podemos entrar a su habitación, que no podemos entrar en su presencia. Pero alguien estaba con Él. Note esto. Alguien estaba con Él. La Escritura dice que no podemos tener el acceso. La Escritura nos dice que Él es que tiene la inmortalidad y que no tenemos ninguna oportunidad de entrar en su habitación celestial. Esto es lo que acabamos de leer. Pero dice la Escritura, pero alguien estaba con Él. Hermanos, amados oyentes, que estás escuchando este mensaje, hay una oportunidad. La Escritura dice, pero alguien estaba con Él. Yo les quiero preguntar, ¿quién crees que estaba con Él? Hemos visto que no tenemos el acceso, no podemos entrar, pero la Escritura nos da una oportunidad, como está escrito. Aquel cuyas palabras se elevaron al cielo diciendo con estas palabras, el Hijo dijo estas palabras, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La palabra de Dios nos dice entonces que hay una oportunidad para entrar en esa habitación celestial. Esto significa que el Dios eterno le ha placido compartir con nosotros la inmortalidad por medio de Cristo, su Hijo. Dios ha enviado a su Hijo y el Hijo está pidiendo. Y dice entonces, compartir con nosotros la esperanza de vida eterna por medio de Cristo, su Hijo, compartir con nosotros la esperanza de vida eterna por medio de Cristo, al cual ha dado poder para dar vida a quien Él quiera. Él tiene poder. Él tiene todo lo que acabamos de ver. Él tiene todo el poder para entrar en su habitación celestial. Pero recordemos siempre, si usted tiene fe, tiene que ejercitar su fe. Tiene que practicarlo. Y vayamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, pero del verso 21. Dice estas palabras, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que Él quiere, dice la última palabra, da vida. Pero vemos en el verso 26 al 29, el verso 26 del mismo capítulo en el Evangelio de Juan, dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad y hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas el que hicieron lo malo
Dice la Escritura, a la resurrección de condenación. Esto entonces no significa que no todos disfrutarán la eternidad de Dios, que no todos disfrutarán las moradas eternas, sino que muchos sufrirán la eternidad de condenación. La Escritura nos está dando la enseñanza y nos está dando la oportunidad. Dios quiere que tú te arrepientes y Dios te está esperando. Dios te está buscando, porque dice la Escritura que para poder tener la entrada celestial es por medio del Hijo. Porque el Hijo tiene poder, el Hijo se le ha dado toda la autoridad. Y recordemos lo que nos dice en Mateo capítulo 28 de los versos 18 al 20. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo entonces tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, el dominio. Dice ahí que si nosotros no lo buscamos, vamos a tener un castigo. Pero vayamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, del verso 34. Dice ahí la Escritura, Lucas, capítulo 20, del verso 34 al verso 36. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar en aquel siglo la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, de la resurrección. Esto significa entonces, con mucha atención vamos a ver, los que fueron tenidos por dignos. Y esto lo podemos entender entonces, el que aceptó el Evangelio, el que aceptó la palabra de Dios, el que ejercitó su fe, que lo practicó, fue dueño. Y eso lo podemos encontrar entonces, que para poder entrar en su habitación celestial, debemos conocer a Dios, pero conocer por medio del Evangelio. Dice ahí la palabra de Dios entonces, si tú quieres entrar a la vida de la resurrección, ¿por qué te detienes entonces? Y allá vamos a ver algunos pasajes que están y que son muy conocidos. Y esto lo podemos ver de un personaje. Dijo estas palabras. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué haré, Señor? Esta misma pregunta usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer a donde se encuentre, en su trabajo, en su casa, o donde sea, está viajando, o por cualquier parte donde te encuentres. Dios entonces ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios quiere que tú conozcas su eternidad, su poder, su deidad. Dios quiere que tú te acerques con Él, para que seas testigo suyo a todos los hombres. Así dice la Escritura. Y podemos ver la Escritura
el personaje que nos hace estas preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haré, Señor? Y esto nos enseña entonces en el capítulo 22. Podemos ver el libro de Hechos, capítulo 22. Entonces respondí, verso 8, y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Un hombre poderoso, un hombre que tenía toda la facultad con las autoridades. Él tenía todo. Y el verso 10, ve estas preguntas. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado, lo está ordenado que hagas. Ya estaba preparado. Entonces, yo les pregunto, amados oyentes, háganse esta pregunta. ¿Qué esperas? Para que tú también seas testigo de la palabra de Dios, para que seas tú también testigo del evangelio que ha dejado. Porque dice Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O quizá tienes el miedo, estás temeroso. ¿Qué te dirán tus vecinos? ¿Qué te dirán? El poder de Dios es más fuerte que de todas las cosas que nos rodean. Así que, si estás con este sufrimiento, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo lo menciona. Para en estos momentos, él se llamaba Saulo. Levantándose Saulo, fue bautizado. Esto es a lo que Dios quiere. Y esto es a lo que el Padre Eterno quiere que tú hagas esta tarde. Tienes la oportunidad para entrar en la habitación celestial. Tienes la oportunidad de que tú logres entrar en su habitación. Esto es lo que el Padre Eterno quiere que hagas esta tarde donde estás escuchando. El nombre de Cristo. Que laves tus pecados en las aguas del bautismo para que tengas acceso a su habitación celestial. Que laves tus pecados en las aguas del bautismo para que disfrutes la eternidad con Él. Que laves tus pecados para que sea tuya la esperanza en la vida eterna. Por eso en Hechos, capítulo 22 del verso 16, dice estas palabras. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y la Escritura nos está diciendo entonces, vayamos a Romanos capítulo 2, del verso 5 al 8. Y vea lo que nos enseña la Escritura. Dice capítulo 2 de Romanos, del verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice así, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, la cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien de hacer y buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia.
Tribulación y angustia. Tribulación y angustia, dice ahí. Sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también al griego. Dice la Escritura entonces que tenemos la oportunidad, pero la decisión lo tienes tú. Amados oyentes, hoy quiero invitar que su corazón no sea tan duro. Te invito para que conozcas su habitación celestial por medio de la Escritura. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que habita en la eternidad desde la eternidad, comparte con nosotros la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió desde antes del principio, desde los siglos. Por esto, y por muchas razones, más nos unimos a esta expresión de alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, hoy estuvimos viendo la eternidad. Gracias por la oportunidad que se me ha dado. Gracias por la bendición de Dios que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Quiero agradecerles a mis amados oyentes, a mis amados hermanos, que nos vemos en el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Agradeciéndote todo, por toda la oportunidad que se ha dado por los hermanos que están trabajando y agradeciendo a los hermanos que están haciendo el esfuerzo de cada uno en los labores de evangelio. La palabra de Dios que nos ha encomendado. Así que, hermanos, gracias y vamos a despedirnos con una oración y nos despedimos de este programa, nos despedimos de este enlace a donde nos escucha, agradeciendo a Dios por toda la oportunidad que se nos ha dado. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por toda esta oportunidad que tú nos diste, Señor. Gracias a ti, Padre. Bendice a cada uno de los oyentes, los hermanos que estuvieron escuchando a través de este mensaje. Bendito Padre, os ruego que tú derrames bendiciones, que cada uno conforme a tu palabra. Bendice a nuestros hogares, bendice a nuestros oyentes, a donde alcance este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos has dado para poder transmitir. Te pedimos, Padre, que nos despedimos de este programa, pero más nunca de tu presencia, Señor. De igual manera, llévenos a casa, llévenos a cada uno de nuestras familias, cuídanos, guárdanos. Si mañana es la oportunidad que tú nos das, que si es tu divina y bendición que tú nos das, y si tú nos permites, Padre, el día de mañana es un día para poder adorarte, escucharte el mensaje y la enseñanza que serán compartidos y serán con nuestros hermanos que están a cargo de ellos. Te rogamos, Padre, por estas bendiciones que tú nos das y bendice a cada uno de nuestros oyentes. Nos despedimos de este programa, Padre, pero tú nos guardas con ese amor y extiende tu mano por cada uno de nosotros que estamos aquí. Te rogamos, Padre, estas bendiciones en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.